¿Y si la verdadera revolución africana no comenzó con balas, sino con un apretón de manos en Ouagadougou? No fue en Washington, ni en París, ni en Londres. Fue en Burkina Faso, en pleno corazón del Sahel, donde sucedió uno de los encuentros diplomáticos más insólitos y simbólicos del siglo XXI. Liberia, nación que durante décadas miró hacia Occidente y ondea en su bandera el eco de las barras y estrellas, decidió cambiar el rumbo. Por primera vez, su canciller aterrizó en el polvo rojo y el calor de África Occidental, buscando inspiración en el modelo burkinés. Frente a frente, dos banderas, la de un país forjado bajo el sueño americano y la de uno que apostó todo por la autosuficiencia. Dos hombres, una misma pregunta. ¿Puede África decidir por sí misma, sin tutelas externas? Detrás de ese gesto, aparentemente sencillo pero cargado de historia, se esconde una grieta en siglos de dependencia. Es el eco de una interrogante que atraviesa todo el continente. ¿Seguiremos siendo rehenes de intereses ajenos o ha llegado el momento de reclamar nuestra libertad desde dentro? Porque si África no se atreve a confiar en su propio poder, arriesga mucho más que sus recursos. Está en juego la dignidad, la voz y el futuro de millones. Lo ocurrido en Burkina Faso no es solo diplomacia, es el aviso de un cambio de época y la invitación a imaginar un futuro donde el destino africano lo escriban manos africanas. Pero, ¿cómo llegamos a este punto de inflexión? Todo comenzó mucho antes de ese apretón de manos, con una historia de dependencia y sueños rotos. Liberia, nacida de la libertad, atrapada por la dependencia. A comienzos del siglo XIX, Liberia surgió como un experimento de esperanza. Africanos liberados de la esclavitud en América emprendieron el largo viaje de regreso a su continente ancestral, soñando con fundar una nación soberana, lejos del yugo extranjero. Pero ese sueño se construyó bajo la sombra de otro poder. Desde su bandera, que imita las franjas y la estrella solitaria de Estados Unidos, hasta su moneda y sistema político, Liberia fue diseñada como una réplica americana en África. La libertad prometida se convirtió en una copia, y la soberanía se quedó en los discursos. Durante generaciones, las decisiones cruciales sobre el destino liberiano se tomaban en despachos de Washington. Todo, desde la economía hasta la política exterior, requería la aprobación del otro lado del Atlántico. Cada dólar de ayuda llegaba con una factura, pagadera con autonomía perdida y sueños hipotecados. La dependencia no fue solo económica. Hospitales sin electricidad, aulas improvisadas bajo techos de zinc, carreteras que se transforman en ríos de lodo durante las lluvias y en polvo asfixiante en la sequía. Una juventud que crece sin horizonte propio. Más de 6 de cada 10 liberianos tienen menos de 25 años, pero 7 de cada 10 no encuentran un empleo digno. Es el costo de la ayuda condicionada. Una generación atrapada entre la resignación y el exilio interior. Así, Liberia, la hija predilecta de Occidente, se volvió un ejemplo amargo de cómo la dependencia puede vaciar de contenido el significado de la libertad. Una nación nacida de la búsqueda de autonomía, que terminó cediendo su voz y sus sueños a cambio de promesas ajenas. Sin embargo, el continente nunca es estático. Mientras el sur sufre, más al norte, en la región del Sahel, algo inesperado ocurre. Burkina Faso, durante años etiquetada como tierra sin futuro, empieza a despertar bajo el liderazgo de un joven capitán, Ibrahim Traoré. Donde antes se esperaba ayuda, ahora nace la resistencia. Burkina Faso ha dado la espalda a la dependencia y apuesta por la autosuficiencia. Los burkineses generan su propia energía, defienden sus fronteras y, sobre todo, recuperan la confianza en que África puede sostenerse sobre sus propios pies. El Sahel, antes sinónimo de desesperanza, se convierte en un faro de dignidad y en ejemplo para sus vecinos. El contraste es brutal. Mientras una nación fundada sobre la promesa de la libertad permanece anclada en la espera, otra, despreciada por el mundo, avanza con decisión hacia una soberanía real. La inercia de la dependencia
amenaza con condenar a Liberia, y a muchos otros, a otra generación de pobreza y resignación. Romper ese ciclo no es solo un deseo, es cuestión de supervivencia. Pero, ¿cómo se produce esa ruptura? ¿Cuál es el precio y la oportunidad de desafiar siglos de dependencia? ¿Por qué Liberia, durante décadas apodada la hija de Washington, hoy busca inspiración en el Sahel, esa región que Occidente siempre pintó como tierra de crisis y carencias? El quiebre fue abrupto. Tras años de dependencia, las ayudas occidentales se esfumaron de la noche a la mañana. Se apagaron hospitales, las escuelas se cubrieron de óxido, las carreteras se volvieron heridas abiertas. La fragilidad ya no podía ocultarse bajo discursos. Las calles de Monrovia se llenaron de preguntas incómodas. ¿Hasta cuándo esperar a que nos salven? ¿Por qué no luchar, por primera vez, por nuestro propio destino? A unos cientos de kilómetros hacia el norte, Burkina Faso mostraba que otra senda era posible. Bajo el liderazgo de Ibrahim Traoré, expulsaron tropas extranjeras y lanzaron fondos patrióticos. La revolución solar iluminó aldeas que solo conocían penumbra. El resultado asombró incluso a los más escépticos. Más de 600 millones de dólares reunidos, no de bancos ajenos, sino del pueblo mismo. Orgullo nacional, luz y una convicción nueva. África puede sostenerse por sí sola. Burkina Faso no camina sola. La Alianza de Estados del Sahel une a naciones que, por primera vez, no obedecen órdenes coloniales, sino ideales propios. Un bloque decidido a escribir su destino, sin tutelas. Liberia, al observar este renacer, comprendió que la libertad nunca se mendiga, se arrebata. Por eso, gira la mirada del Atlántico al Sahel, no para pedir permiso, sino para aprender a romper cadenas propias. El riesgo es tangible. Si Liberia y otros no se atreven, seguirán en el aislamiento y el atraso. Pero desafiar el orden global trae presiones externas, sabotajes, divisiones internas. La soberanía tiene un precio alto, y no hay garantías. Aún así, la esperanza es más contagiosa que el miedo. África, inspirada por ejemplos como Burkina Faso, vislumbra su propia ruta hacia la autosuficiencia y la dignidad. Así nace una nueva hoja de ruta. Pero ¿cómo convertir la inspiración en acción concreta? Las ideas revolucionarias apenas empiezan a germinar. Las propuestas del Sahel no solo son inspiradoras, ofrecen modelos concretos que podrían transformar el futuro de Liberia. Ahora, toca analizar qué pasos reales están sobre la mesa. 4 puentes. Un solo propósito. ¿Logrará África unirse y prosperar bajo sus propias reglas por primera vez en el siglo XXI? Las delegaciones liberianas sorprendieron al Sahel al poner sobre la mesa 4 propuestas que podrían transformar el destino de todo un continente. Primero, un asiento africano rotativo en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Segundo, abrir de manera coordinada todos los puertos atlánticos a exportaciones e importaciones sahelianas, sin la sombra de intermediarios extranjeros. Tercero, una conferencia anual de seguridad africana, donde los desafíos se discutan y resuelvan como iguales, lejos de la influencia de otras potencias. Y cuarto, fundar un banco de desarrollo soberano, financiado y dirigido únicamente por naciones africanas. Estas no son simples ideas, son cimientos para un nuevo modelo de independencia. El llamado Corredor Atlántico Sahel, una red logística y comercial diseñada y gestionada por africanos, promete conectar las riquezas del interior con los puertos del Océano Atlántico, sin depender de rutas ni empresas extranjeras. No es solo infraestructura, es un acto colectivo de soberanía tan audaz como urgente. Pero la auténtica revolución no está solo en los acuerdos, sino en el espíritu que los anima. Esta vez, el valor de compartir va más allá de recursos o infraestructuras. Se trata de fe y esperanza. Es una corriente invisible que cruza fronteras y late en el corazón de cada joven que elige quedarse y construir, en vez de migrar. El lema, no migres, construye, aparece en murales, canciones, redes sociales.
Donde antes se veía fuga, ahora miles se organizan para crear el futuro aquí, con sus propias manos. Occidente observa, inquieto. Los noticieros en París y Washington hablan de riesgos para la estabilidad y mercados amenazados. Analistas advierten sobre la posible pérdida de influencia y el surgimiento de un bloque autónomo capaz de cambiar las reglas del comercio global. Cada paso africano hacia la Unión se percibe como un desafío a siglos de control externo. Sin embargo, el mayor obstáculo no siempre viene de fuera. En despachos de Monrovia o Ouagadougou, las élites tradicionales ven con recelo cada avance. Temen perder privilegios, contratos, poder. La tensión crece entre generaciones. Unos temen el caos, otros ven en la incertidumbre una oportunidad. Cada propuesta despierta dudas y presiones internas. El riesgo es monumental. Si este intento de integración y autonomía fracasa, la derrota será histórica, y otra generación podría quedar atrapada en la dependencia y el desencanto. Pero si triunfa, África podría romper para siempre el ciclo de sometimiento y, al fin, decidir su destino en sus propios términos. La historia, sin embargo, no termina con los planes. Todo depende de si la esperanza resiste cuando los desafíos parecen insuperables. Mientras los ojos del mundo se posan sobre este experimento africano, una pregunta arde bajo la superficie. ¿Quién dará el primer paso cuando todo parezca imposible? Pronto, los líderes deberán decidir entre el miedo y el salto hacia lo desconocido. El secreto no reside en la ayuda, sino en la fe convertida en acción. Creer en uno mismo y moverse, incluso cuando el mundo duda, es el verdadero motor del cambio. Durante muchas décadas, el obstáculo mayor de África no fue la falta de recursos, sino una idea heredada: la espera pasiva a que otros solucionen lo que solo los africanos pueden transformar. La revolución actual en el continente es, ante todo, mental. Dejar atrás la espera para tomar la iniciativa es el primer paso hacia una libertad genuina. Construir con lo poco que se tiene no es resignarse. Es un acto de dignidad y de orgullo. Cuando una aldea levanta una escuela de barro o instala lámparas solares hechas a mano, reclama más que luz o aprendizaje, forja autoestima colectiva. Ese pequeño avance supera 1000 promesas hechas desde fuera. La unidad no es solo un discurso. Es conectar pueblos con caminos propios, gestionar hospitales y escuelas sin depender de manos lejanas y generar energía sin mirar al exterior. Burkina Faso, Mali y Níger lo demuestran. La integración real nace en la infraestructura local y en el control de lo esencial. Alcanzar autonomía financiera y técnica no implica aislarse, sino reinventar la colaboración. Fondos rotatorios entre barrios, cooperativas de agricultores negociando directamente con mercados vecinos, foros juveniles que diseñan soluciones propias. El futuro se construye sumando manos, no esperando milagros. No hacen falta gestos grandilocuentes. El cambio auténtico empieza en lo pequeño. Una cooperativa que hornea su propio pan, jóvenes que recogen plástico para fabricar ladrillos, madres que crean fondos comunitarios y enseñan a sus hijos que la independencia se aprende día a día. La lección es clara y urgente. La soberanía no se pide, se ejerce. Cada decisión, cada inversión en uno mismo y en la comunidad es un acto de emancipación. Así, África no solo reclama su destino, lo escribe, paso a paso, sin pedir permiso. Ignorar estas lecciones es condenarse a una espera interminable, siempre sujetos a la generosidad ajena. Pero abrazarlas es tomar, de una vez, las riendas del futuro propio. No existen atajos ni salvadores externos. Pero, ¿cómo se materializan estas ideas en la vida diaria y en decisiones nacionales? El giro inesperado de Liberia hacia Burkina Faso y la alianza con el Sahel ofrece una respuesta concreta. La historia no se hereda, se forja. ¿Te atreves a encender la próxima chispa? Hoy, el destino de África ya no se dicta en las oficinas de Washington, París o Londres. Ahora, se construye cada minuto en las manos de quienes se atreven a romper el guión de la dependencia y transformar la necesidad en dignidad.
Lo que alguna vez fue solo un temblor en las tierras áridas del Sahel, hoy sacude todos los rincones del continente. En este instante, el verdadero peligro es quedarse como simple espectador, viendo cómo África cambia sin tu voz, sin tu acción, sin tu sueño. Permanecer al margen es renunciar al derecho de recuperar los recursos, la identidad y el respeto que durante generaciones fueron negados. Pero la oportunidad es inmensa. Cada paso hacia la autosuficiencia, cada acto de liderazgo auténtico, es una chispa que inspira a millones y transforma el destino colectivo. No te equivoques. Las revoluciones más profundas no siempre llevan banderas ni proclamas. A veces nacen en una decisión silenciosa, en el coraje de decir «basta» y de construir entre todos un nuevo camino. Ese es el desafío y la promesa que hoy tenemos en nuestras manos. La pregunta no es qué harán los poderosos, sino qué harás tú. Porque ser protagonista de esta historia no exige títulos ni permisos. Basta con atreverse a participar, a cuestionar, a crear y a sumar la propia voz al coro que hoy resuena desde la costa atlántica hasta el corazón del Sahel. El ciclo no termina aquí. Te invitamos a convertirte en parte activa de este despertar. Comparte, debate y haz que esta conversación cruce fronteras. Únete a quienes no solo imaginan, sino que construyen una nueva era de liderazgo y dignidad africana. África no espera a nadie. Y la pregunta es simple: ¿serás testigo o serás chispa? Para comprender a fondo el verdadero alcance de este cambio de paradigma, es necesario ahondar en la historia y en las experiencias concretas que han dado forma a este despertar africano. Liberia, en su génesis, fue testigo de una paradoja dolorosa. Los mismos hombres y mujeres que regresaron con la esperanza de fundar una sociedad libre, se vieron obligados a replicar sistemas, costumbres y hasta símbolos del país que los había esclavizado. La bandera de Liberia, con sus franjas rojas y blancas y su única estrella blanca sobre fondo azul, es un recordatorio permanente de esa dualidad. Una nación africana con corazón americano. Durante el siglo XX, Liberia se convirtió en el epicentro de experimentos occidentales en África. Por ejemplo, en los años 60, la empresa Firestone instaló en Liberia una de las plantaciones de caucho más grandes del mundo. El acuerdo, a simple vista, parecía ventajoso. Empleos, infraestructura, inversión extranjera. Pero, en la práctica, los salarios eran bajos, las condiciones laborales precarias y gran parte de las ganancias salían del país. Los árboles de caucho crecían en suelo africano, pero el beneficio alimentaba cuentas foráneas. El pueblo liberiano, lejos de recibir prosperidad, quedó atrapado en un ciclo de dependencia que se repitió con otras industrias: hierro, oro, madera y, más recientemente, petróleo. La educación fue otro terreno donde la influencia extranjera marcó generaciones. Durante décadas, libros de texto, programas escolares y hasta el calendario académico provenían de Estados Unidos. Los estudiantes aprendían más sobre la historia de Abraham Lincoln o George Washington que sobre Sundiata Keita o Samori Touré, dos de los grandes líderes africanos del pasado. Así, la identidad nacional se fue diluyendo, y la autoestima colectiva se vio minada por la idea de que el éxito solo era posible siguiendo modelos externos. Cuando en los años 80 Liberia enfrentó una profunda crisis política y social, Estados Unidos intervino militarmente bajo el pretexto de proteger sus intereses y a sus ciudadanos. Esta intervención, lejos de resolver los problemas, profundizó la fractura interna y envió un mensaje claro. La soberanía liberiana era condicional, sujeta a la aprobación y los intereses de otra potencia. Esta realidad se vivió no solo en Liberia, sino también en países como Costa de Marfil, Ghana o Nigeria, donde la influencia francesa, británica y estadounidense dictaba el ritmo de la vida política y económica. En contraste, la historia reciente de Burkina Faso ofrece ejemplos de resistencia y reinvención. Cuando Ibrahim Traoré asumió el liderazgo del país, Burkina Faso enfrentaba desafíos monumentales: ataques terroristas,
crisis alimentaria, falta de energía y un éxodo masivo de jóvenes. Sin embargo, en lugar de resignarse a la ayuda internacional, el país lanzó una serie de iniciativas de autosuficiencia. Por ejemplo, en el sector agrícola, se promovió la cooperativización de la producción de mijo y sorgo, dos cereales fundamentales para la dieta local. Los agricultores recibieron capacitación técnica y acceso a semillas mejoradas, y en pocos años la producción aumentó en más de un 50%. Este logro permitió reducir las importaciones de alimentos y mejoró la seguridad alimentaria. En el ámbito energético, Burkina Faso apostó por la energía solar. Pequeñas comunidades rurales, antes aisladas, instalaron paneles solares fabricados localmente. Un caso emblemático es el de la aldea de Siniaré, donde mujeres jóvenes formaron un colectivo para construir, instalar y mantener sistemas solares. No solo llevaron luz a sus hogares, sino que también generaron empleos y promovieron la educación de las niñas, que ya no tenían que depender del queroseno ni dejar la escuela al anochecer. La defensa de la soberanía no se limitó a la economía o la energía. En el plano cultural, Burkina Faso recuperó festivales ancestrales, como el Festival Panafricano de Cine y Televisión de Ouagadougou, FESPACO, que se ha convertido en la mayor vitrina del cine africano y en un espacio de afirmación identitaria. A través del arte y la cultura, el país transmitió un mensaje poderoso. África tiene historias propias que contar, y no necesita intermediarios para hacerlo. Las alianzas regionales también han sido clave. En 2023, Mali, Níger y Burkina Faso firmaron el Tratado de Liptako-Gourma, una alianza de seguridad y desarrollo que prioriza la cooperación entre iguales. Este tratado se inspiró en ejemplos históricos como la Unión Europea, pero con la diferencia crucial de que nace desde la base, a partir de necesidades locales y no de imposiciones externas. Así, los países del Sahel han comenzado a compartir inteligencia, coordinar operaciones de seguridad y planificar proyectos de infraestructura que beneficien a toda la región. La propuesta del Corredor Atlántico-Sahel es, en sí misma, una respuesta directa a siglos de fragmentación y dependencia. Imagina un tren de mercancías que recorre el continente desde Bamako hasta Monrovia, transportando arroz, algodón, minerales y productos manufacturados, sin necesidad de pasar por puertos europeos ni pagar peajes a empresas multinacionales. Este corredor no solo facilitaría el comercio intraafricano, sino que también generaría miles de empleos directos e indirectos, impulsando la economía local y fortaleciendo la integración regional. En el terreno de la salud, la pandemia de COVID-19 evidenció la vulnerabilidad de los sistemas sanitarios africanos. Muchos países, incluyendo Liberia y Burkina Faso, dependían casi exclusivamente de donaciones externas para obtener vacunas, equipos de protección y medicamentos. Esta dependencia retrasó la respuesta y costó miles de vidas. Aprendida la lección, varios gobiernos han comenzado a invertir en la producción local de medicamentos y en la formación de personal sanitario. En Ouagadougou, por ejemplo, se inauguró en 2024 un laboratorio nacional capaz de producir dosis de vacunas básicas, reduciendo así la dependencia de proveedores extranjeros. El ejemplo de Ruanda también resulta ilustrativo. Tras el genocidio de 1994, el país emprendió una profunda transformación basada en la autosuficiencia. Ruanda invirtió en tecnología, especialmente en el sector de los drones médicos, que hoy distribuyen medicinas y muestras de sangre en zonas rurales remotas. Esta innovación, impulsada y gestionada por africanos, demuestra que la soberanía tecnológica es posible y replicable en otros contextos. Sin embargo, la ruta hacia la autosuficiencia no está exenta de desafíos. Las presiones externas se manifiestan en forma de sanciones económicas, bloqueos diplomáticos e incluso campañas de desinformación. En 2023, cuando Níger nacionalizó su industria del uranio, empresas extranjeras amenazaron con retirarse y boicotear la exportación. Sin embargo, el gobierno resistió, apoyado por la solidaridad regional y por una ciudadanía cada vez más consciente de sus derechos y recursos.
La resistencia de las élites internas es otro obstáculo recurrente. En muchos países africanos, la clase política y empresarial se beneficia de los acuerdos opacos con multinacionales y de la perpetuación del statu quo. Romper estos vínculos requiere valentía y una renovada legitimidad democrática. Por ello, movimientos sociales y organizaciones juveniles han cobrado fuerza, exigiendo transparencia, rendición de cuentas y una participación real en la toma de decisiones. Los escenarios futuros dependen de la capacidad de las naciones africanas para sostener la esperanza y traducirla en políticas públicas inclusivas. Un ejemplo de ello es el presupuesto participativo implementado en Porto Novo, Benín, donde las comunidades deciden en asambleas cómo invertir los recursos municipales. Esta práctica, aún incipiente, podría extenderse y convertirse en un modelo para la gobernanza africana. En términos prácticos, ¿cómo puede una persona común formar parte de esta revolución? Existen múltiples maneras. Un joven puede sumarse a cooperativas agrícolas, participar en campañas de alfabetización o emprender negocios digitales que conecten mercados locales con clientes internacionales. Una madre puede organizar fondos de ahorro comunitario para costear la educación de los niños. Un estudiante puede involucrarse en proyectos de investigación sobre energías renovables o salud pública. Cada acción, por pequeña que parezca, contribuye a fortalecer el tejido social y a construir una África más autónoma. Los gobiernos, por su parte, pueden implementar políticas de compra pública, priorizando productos nacionales, invertir en educación técnica y promover la investigación científica local. La descentralización administrativa, que permite a municipios y regiones gestionar sus propios recursos, es otra vía para empoderar a las comunidades y reducir la dependencia del poder central y de actores externos. A nivel internacional, África puede impulsar la creación de organismos de arbitraje y resolución de conflictos propios, capaces de mediar en disputas comerciales o políticas sin recurrir a cortes o tribunales extranjeros. El desarrollo de una moneda regional, similar al euro, es un proyecto ambicioso pero factible a mediano plazo, siempre y cuando se base en la confianza mutua y la estabilidad macroeconómica. La historia ofrece ejemplos de éxito y fracaso. El Movimiento de Países No Alineados, fundado en 1961, intentó construir una voz independiente para el sur global, pero se vio minado por divisiones internas y presiones externas. En cambio, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN, logró consolidar la cooperación económica y política entre países de la región, demostrando que la integración es posible cuando hay voluntad y objetivos compartidos. En última instancia, la clave del éxito africano reside en la capacidad para aprender del pasado, adaptarse a los desafíos actuales y mantener la visión de un futuro común. Como dijo Thomas Sankara, líder revolucionario de Burkina Faso en los años 80. La revolución es un acto colectivo de fe en el pueblo y en su destino. Hoy, esa fe se traduce en acciones concretas, alianzas audaces y un renovado sentido de propósito. La revolución africana del siglo XXI no será televisada ni decretada desde palacios lejanos. Se está gestando en las aldeas, en las ciudades, en los mercados y en las mentes de millones de hombres y mujeres que han decidido, al fin, tomar las riendas de su historia. Cada apretón de manos en Ouagadougou, cada escuela construida con adobe, cada joven que elige quedarse y soñar en África, es una victoria sobre la resignación y la dependencia. La pregunta no es si África puede lograrlo, sino cuánto tiempo más esperará el mundo para reconocer su derecho a escribir su propio destino. El reloj de la historia avanza, y el continente ya no espera a nadie. ¿Serás espectador o serás chispa? Comparte este video, conversa con otros, pon tu talento al servicio del cambio. La próxima revolución africana ya comenzó. Y hoy, más que nunca,